Saludos a todos en sus casas. Bienvenidos esta noche a Hablando de Frente. Hoy vamos a querer tocar tres temas muy puntuales. Uno, vamos a ver cómo nos está yendo con el COVID en el país. Dos, vamos a estar tocando el tema lamentable que se dio la semana pasada con los 7 homicidios en el lago y mañana hay una audiencia de apelación. Y por tercero, vamos a estar tocando lo que va a ocurrir el día martes en la audiencia de imputación del señor Rolando López. Empiezo con el tema del COVID, porque yo quiero un poquito tratar de hacer el poco aporte que puede hacer este programa, que no es un programa médico, es un programa obviamente donde tocamos temas de carácter nacional, jurídico, político, pero que por la situación que vive el país lo hallo una responsabilidad de todos los que podamos aportar algo en ese sentido. Yo quiero decirles, ahorita mismo las cifras son preocupantes. No es algo que no se podía anticipar que esas cifras iban a estarnos molestando para esta fecha, pero el sistema está realmente en un momento grave y no existe papá gobierno, no existe papá ministro, no existe papá presidente que pueda hacer algo al respecto más que cada ser humano que se autocuida y que se autovigile y que trate de autocuidarse. Yo quiero empezar el programa con un tuit que yo puse hace casi 25 días en mi cuenta de Twitter y que expresaba un poquito cuál era mi preocupación y si en controles me ayudan con el tuit. Esto decía en su momento, esta es mi matemática pandémica. En ese momento teníamos 30,000 casos detectados y yo decía que tal como lo decía el Science Journal, pero también como lo dicen muchos infectólogos en el mundo, estos son los casos detectados. Es decir, que hay mucha gente en la calle con COVID que no ha sido detectada. Y si teníamos esos 30,000 casos, yo decía, si en verdad es 1 a 10, que es lo que dicen los expertos, que por cada uno detectado deben haber cerca de 10 no detectados, decía que en el país debían haber cerca de 300,000 casos. Y yo decía que se estaban duplicando casi cada 30 días. En ese momento decía que yo en agosto nosotros debíamos estar viendo cerca de 60,000 casos detectados, lo que es 600,000 casos reales. 1.2 millones porque se va doblando cada 30 días, más o menos en septiembre, y luego más o menos en octubre alrededor de 2.4. Yo debo hacer la primera aclaración en realidad basada en este tuit. Lo primero es que esto es una opinión mía basada en mi derecho a la opinión, basado en ningún criterio científico más que en una opinión y en ciertas tendencias estadísticas que uno ha estado viendo. Lo cierto es que al día de hoy, antes de agosto, cuando habíamos pensado que podíamos tener en agosto 60,000 casos, hoy día, a 20 y tanto de julio, tenemos 56,000 casos, creo que se contabilizaron el día de hoy. Es decir, estamos llegando casi a los 60,000 casos detectados. Eso le quiere decir a usted que en realidad tenemos cerca de 600,000 casos reales en la calle, o podemos tener, para no decir tenemos, pudiéramos llegar a tener cerca de 600,000 casos en esa forma. ¿Qué le explica eso a usted? Que casi una persona de cada 7 o de cada 8 que usted ve por ahí en el país es una persona portadora de COVID. Si usted salió de su casa y usted vio a 1 de cada 8, usted está en riesgo de ser infectado por una persona de COVID. Eso implica también que si ahora mismo hicieran la cuarentena más estricta posible del mundo, y agarramos a esas 500,000 personas infectadas y las metemos en la casa también se dieran contagios adentro de la casa. O si metemos a las 56,000 detectadas, también se dieran contagios adentro de la casa. Nosotros como país vamos a enfrentar una situación muy difícil, como la enfrentó en su momento dado Italia, como la enfrentó España, como la enfrentó Estados Unidos y varios otros países. Algunos mucho peor que nosotros. Pero Panamá es un país que tiene una 80ª parte del tamaño de Estados Unidos. Lo que quiere decir que cuando aquí hablamos de 30 muertos por día, si nosotros queremos compararnos con Estados Unidos, nosotros tendríamos que decir 30
por 80 para poder saber que es igual, y estaríamos hablando de 2.400, si no hice mal la matemática, de 2.400 muertos diarios si fuera el equivalente en Estados Unidos. Estados Unidos llegó a tener hasta 5.000 muertos diarios para que entonces viniera una tendencia a la baja. ¿Quiénes se van a o pueden salvarse de estos malos momentos? Los que se meten para dentro de su casa, los que literalmente aguantan y no salen. Y no se trata de un tema de lo que pueda hacer el gobierno, porque el gobierno no puede, literalmente no va a poder agarrar y cuidar a 1 de cada 4 millones de personas, a ver qué es lo que hace, a ver si sale, si no sale, si con síntomas, si tosía y resulta ser si salió sin la mascarilla, si se tocó la cara, si no se tocó la cara. Son cosas realmente imposibles de poder manejar. ¿Qué puede hacer el gobierno y qué debe hacer mejor el gobierno? Seguir aportando en las campañas de educación, poder apoyar a aquellos que tienen que salir a trabajar con mejores bonos para tratar de que esas personas no tengan que salir, porque es que hay muchas personas que están actuando de manera muy responsable y salen las 2 o 3 horas o la hora que tratan de buscar el día que necesitan salir a buscar ingresos suficientes para mantener su hogar, es decir, tratan de mantener un balance. Hay los irresponsables que están saliendo todos los días, están haciendo todo lo que les da la gana, paseando por el país, pero realmente hay gente que necesita salir y esa gente la pudiéramos reducir si pudiéramos controlar que esas personas no necesiten salir. Le pido controles, por favor, que tenga cuidado aquí en el audio. Si esas personas no tienen que salir, tendríamos un mejor momento. Pero la economía va a tener que empezar a andar. Hay unas buenas noticias en materia de economía. Escuché que el canal tuvo mejores ingresos, mejores resultados incluso en este momento en comparación al año pasado. Ya se reactivó un bloque que es importantísimo que se reactive, como es el tema de la minería, con muchos cuidados y muchas restricciones para que pueda darse dentro de un ambiente de mediana seguridad, pero es el impacto de algo como la minería en el país es casi el impacto de un canal de Panamá. Entonces no podemos cerrar el canal de Panamá aunque tengamos 2 o 3 o 10 infectados. Lo que hay es que tratar de no tener la cantidad de infectados y tratar de tener mejores resultados. Hay temas en donde ya se están abriendo algunos temas relacionados a exportaciones, pero yo quiero tratar de, y no sé cómo tratar de explicarme en este sentido, de que no es que yo estoy pidiendo que abran todos los comercios, que abran los restaurantes, que abran las cuestiones. Lo que yo estoy tratando de decirle al gobierno es justamente lo contrario, en el sentido de que lo que queremos mandarle a la gente es decir, no salgas, trata de no salir, pero que tenemos que pasarle esa responsabilidad a los empresarios. Cada empresario tiene que cuidar su empresa, cada trabajador tiene que cuidarse como persona. A ningún trabajador se le debe obligar a ir a trabajar, pero debe permitirse que se puedan aperturar, aunque sea parcialmente, algunos comercios. ¿Para qué? Para que esos comercios no nos cuesten el día de mañana con una economía en quiebra. Yo hablé en estos días con amigos míos en Estados Unidos y les quería preguntar, porque como les dije, yo en esto no tengo un pelo de experto. Y yo les preguntaba, cuéntame, ¿qué están haciendo allá? ¿Qué está cerrado? ¿Qué no? Y me hablaban estas personas, específicamente del área de Miami y un poquito más arriba, y me decían, no, los centros comerciales están abiertos. Y la gente en las playas, sí, la gente se está cuidando, y sí, nos encierran a las 11 de la noche, no se puede salir. Vamos a restaurantes, pero los restaurantes los tenemos con distancia. Y ciertas otras cosas que uno se da cuenta que si esas cosas no se dan, lo que vamos a tener en el país cuando se aperture todo, vamos a tener un país completamente quebrado. Hay algunas ideas del gobierno que yo pienso que deberían comunicarlas mejor, porque por lo menos anima al empresario, que hasta el desánimo es malo, porque hasta el desánimo le está diciendo a algunos empresarios a veces, no, yo no debo seguir con esto, yo voy a cerrar el negocio. El otro día una amiga me decía,
tenía una pequeña floristería y dice, la voy a cerrar, porque es que yo no sé cuándo voy a abrir. Entonces la sola incertidumbre de eso a lo mejor costó 1 o 2 trabajos. Y eso, la incertidumbre es muy importante empezar a manejarla, de que cada empresario, porque ojo, no se trata de decirle abran, llenen los restaurantes, llenen los cines, se trata de decirle, el país está bajo problemas, el país entero con sus empresarios, con sus trabajadores, con sus grupos organizados, tiene que tratar de hacerle frente. No puede ser papá presidente, papá ministro, papá gobierno, es lo que yo voy a hacer y somos nosotros los únicos que tenemos las buenas ideas para salvar el país. Entonces yo creo que cada panameño que sabe estas cifras, porque déjenme decirle una cosa, aquí, a pesar de las cosas malas que haya podido tener el gobierno en su momento, los errores que se hayan podido tener en una pandemia que nadie sabía manejar, que es muy difícil de manejar, el gobierno no es responsable de 30,000 y 40,000 personas saliéndose de su casa. Son 30 o 40,000 personas responsables que salieron mal en el último mes. Entiendo que hubo una cifra muy grande de gente saliendo. Cada panameño tiene que poner su parte y entonces en base a eso puede ser que tengamos una mejor situación cuando empecemos a salir de esta pandemia. Que Dios quiera que pronto empecemos a salir. Esto tenía una mala noticia y una buena noticia. La mala es la que estamos viviendo y la que yo creo que nos va a tocar vivir quizás por unos 30 o 40 días más. Esa es mi estimación, que les vuelvo a decir, no tengo un carajo de médico, no sé nada científico, pero basado en las estadísticas, basado en lo que he visto que pasó en otros países, Italia, España, Estados Unidos, el mismo China, puedo ver que estamos en ese momento álgido en donde todos los días comunican un montón de fallecidos, en donde se nos puede colapsar momentáneamente el sistema médico y en donde eventualmente, ¿qué es lo que pasa? Que si ustedes tienen 600,000 personas contagiadas y en agosto tenemos 1 millón y pico de contagiados, la única buena noticia de eso, si se le puede llamar buena noticia, es que ese 1 punto y tantos millones de personas ya después de que se curen, los que se curan ya no terminan infectando a más nadie ni se infectan ellos, salvo un pequeño porcentaje de acuerdo a las estadísticas. Escuchaba un médico en Texas que decía que cerca del 5% están teniendo nuevamente contagio, pero el contagio es más bajo. Es un poco, explicaba él que esto era como el virus de la varicela. Le da la varicela y la varicela no repite. Sin embargo, a ciertas personas muy puntuales sí les puede repetir. Pero lo cierto es que ahí es donde se habla de una inmunidad de rebaño, cuando ya el montón de gente no puede volver a infectar. Por eso son muy importantes también las pruebas que se puedan hacer a nivel nacional para saber quién ya estuvo infectado. Porque si esas personas ya estuvieron infectadas, entonces pudieran también otorgarse ciertos permisos para ir abriendo con mayor temas la economía. El momento en que iniciamos este programa, hace año y medio ya, casi un poco más, lo que he querido hacer aquí cuando vienen temas de carácter jurídico es tratar de aprovechar la experiencia de uno y tratar de traducirles a ustedes lo que muchas veces se oye en diferentes lugares, y traducirles algunas opiniones mías, que pueden ser buenas o malas, pero de alguna manera con el criterio trato de respaldar lo que digo, para que la gente comprenda un poquito mejor el sistema de justicia. Ahorita mismo nosotros tenemos a una persona que ha sido debidamente imputada por el caso del cargo de homicidio, feminicidio, privación ilegal de libertad y robo, creo que fue el 4º cargo que le pusieron. Cuando van a imputar 4 cargos en la mitad de esto, yo lo que trato de decir es, si alguien le pregunta aquí a cualquiera persona en el país, usted quiere encontrar a él o los culpables de ese horrendo homicidio, y no creo que haya una persona, salvo los involucrados, que no vayan a querer que se encuentre a el culpable o los culpables. Pero es muy distinto encontrar a él o los culpables a encontrar a cualquiera culpable que lo pague. Entonces, ¿a qué me refiero con esto?
Hay que tener mucho cuidado en esto, de agarrar a cualquier persona y simplemente meterla en una investigación. Y ojo, no estoy diciendo que esto es lo que ha ocurrido, pero quiero llamar la atención de temas muy puntuales que les voy a comentar. No puede agarrar a cualquier persona y simplemente por un retrato hablado, agarrar y decir, esta persona termina vinculada a la investigación. Y si hay otros elementos distintos, ¿verdad? Hay algunos que se tienen que reservar en la investigación. Pero es muy importante que entonces no se salga diciendo que se está vinculando es por un retrato hablado, porque eso trae un cuestionamiento público y incluso de la comunidad jurídica muy importante. ¿Por qué? Porque estamos investigando, como dijimos, 7 casos de homicidio. Estamos investigando delito de feminicidio en la mitad, robo, privación ilegal de libertad. ¿Qué significa eso? Que las personas que terminen responsables de ese delito, vamos a estar hablando de una pena de 50 años. Nosotros no nos queremos equivocar con cualquier persona y simplemente agarrar al primer pelafustán que apareció y a ti te zampamos los 50 años, ya quedan los leones, queda la población, los medios de comunicación quedan saciados, todo el mundo tranquilo, ya le dimos algo para el buche a los leones y todo el mundo tranquilo porque ya nosotros dijimos que encontramos un culpable. 2 injusticias graves pasan cuando eso ocurre. La primera, estamos metiendo a un inocente a la cárcel. La segunda, estamos irresponsablemente dejando a 2 homicidas libres, sacrificando a un ser inocente. ¿Es eso lo que está pasando? No lo puedo ni decir. No puedo decir que la persona que está ahí es culpable, no puedo decir que esa persona vaya a resultar inocente. No lo puedo decir. Lo que sí les puedo decir a ustedes es que toda persona tiene derecho a que se presuma la inocencia, pero sí les puedo decir que el Ministerio Público, aunque no ahonde en cuáles son las circunstancias, debería salir a aclarar, por lo menos, que su tesis y que sustento de una detención no está basada únicamente en un retrato hablado, si es que ese es el caso. Mañana yo voy a tratar de tener la mejor información que yo pueda de esa audiencia de apelación. Y invito aquí, creo que está el colega Moncada manejando ese caso, y lo invito a hablarme, pero él sabe que está hablando con un abogado penalista también, y si me va a traer información relacionada al caso, quiero que me la traiga directo, lo que me quiera compartir del caso, pero que yo pueda ver de lo que yo voy a opinar en un momento dado en este programa, pero le ofrezco la tribuna para poderse pronunciar de cualquier elemento que esté ocurriendo en relación al caso, como se lo ofrezco en igual forma a la Fiscalía para que se pueda en un momento dado aclarar las situaciones que están ocurriendo. Hasta ahora, lo que mediáticamente ha salido es que la vinculación se da producto de un retrato hablado. ¿Cómo se vincula a una persona? ¿Cómo se prueba un caso de homicidio? Un caso de homicidio se prueba, tengo el muerto, ya sabemos que después detrás de la persona fallecida, ya sabemos que fue por causas externas, que fue causada por terceras personas, están los balazos, tengo mi protocolo de necropsia, tengo mi certificado de defunción, tengo todo eso, ya tengo probado que en efecto hay un homicidio. Pero ese homicidio tiene que tener un responsable. Y ese responsable se prueba básicamente con 5 cosas y casi que para de contar. Un par de temas adicionales, pero son 5 temas muy puntuales. Testimonios, pruebas periciales, lo que son las pruebas documentales o lo que son soportes tecnológicos que son documentales también. Las evidencias físicas y una colección de indicios. Entonces, ¿cómo yo pruebo que ese muchacho o cualquier otro, porque aquí estamos haciendo un análisis meramente jurídico, está vinculado allá? A ver, testimonios. Tengo a alguien que me lo esté señalando, lo vinculamos a través de un retrato hablado, porque si hubo un retrato hablado, hubo gente que lo dibujó a esa persona, o hubo gente que colaboró para el dibujo, es decir, alguien que lo vio. Entonces, si es a través de un dibujo,
tengo que proceder a los reconocimientos de esa persona. Entonces, si se parece, por favor, que no metan a una persona solamente porque se parece. Entonces, lo tengo que llevar a reconocimiento para que las personas que lo vieron me digan si ese que yo estoy trayendo parecido al retrato es o no es. Y esa es una diligencia que, por ejemplo, no tiene por qué retrasarse. Pero si yo no tengo testigos en la escena del crimen, no tengo nadie que me pueda relacionar a las personas, dependo de alguna de estas cuatro o de varias de estas cuatro. Entonces yo empiezo por las pruebas periciales. Y cuando yo empiezo por las pruebas periciales, empiezo a decir, ok, a ver, ¿qué tengo allá? Tengo huellas dactilares que me lo relacionen, tengo fluidos de ADN, tengo temas de pisadas que yo haya podido encontrar los mismos zapatos en la casa de esta, tengo algunos temas de intercambio en temas de evidencias físicas porque los celulares de la gente que falleció aparecieron en la casa de esta persona o porque acá se cayó algo o encontré saliva de esta persona acá o porque encontramos cabello de esta persona en esta escena o porque la ropa que tenía de esta persona tenía sangre o acá en la casa de este cuando allanamos encontramos sangre, pero algo tengo que tener que relacione más allá de un retrato hablado. Yo he visto casos en este país espantosos y lo he visto aquí hasta a curas que los han querido relacionar en un momento dado y yo he conocido el caso puntual y no había absolutamente ninguna razón para abrir ni siquiera para decir mediáticamente nada que había relacionado a un cura, pero aquí a veces la fiscalía actúa de manera muy irresponsable. Yo felicité al fiscal en un tuit mío por la forma que cuando llegó a la escena él habló. Porque cuando la gente va a buscar, a ver, si yo no tengo tampoco las pericias, yo empiezo a buscar las evidencias físicas. A ver, encontré el arma homicida acá, encontré balas o casquillos en el mismo lugar. ¿Qué son lo que me dicen las evidencias físicas de lo que yo pude agarrar? Encontré una cartera de alguno de estos, los encontré acá, o encontramos que se hizo uso de una tarjeta de crédito, de algo de lo que está. Si esos escenarios no se dan, yo tengo que irme de repente a los indicios. Y a ver, los indicios que son, es que indicio significa que no es algo que relaciona de manera directa e inmediata a la persona, directo en el mismo hecho en sí, matando a las personas, por así decirlo. No tengo el testigo presencial. Pero hay una serie de cosas alrededor que me dejan saber o me permiten en un conjunto establecer de manera lógica que sí puede ser. Por ejemplo, yo puedo tener alguien que me diga a mí que vio a ese muchacho en la parada cercana al lago, allá muy distante de su casa. Entonces yo tendría, por ejemplo, un indicio de presencia y oportunidad. Y resulta ser que yo tengo una cámara de vigilancia que me lo vio en una gasolinera cerca comprando tal cosa en una tienda. Eso está. Puede ser que las antenas del celular de ese muchacho se me refieran a que estaban allá en el área donde se dieron los hechos, ¿verdad? O que hubieron comunicaciones. Puede ser que cuando se entre en todo el tema tecnológico y documental, habían conversaciones entre uno y otro. Pero al momento que yo voy a hacer una investigación de verdad, porque yo estoy investigando un homicidio, un feminicidio, un robo y una privación de libertad, supuestamente, yo tengo que tener por qué pasó, cómo pasó, y entonces yo tendría que tener, oye, ven acá, yo hace unos días a ese tipo lo vieron allá con una pistola, ajá, y acá ahora a este lo vieron, fíjate que él decía que no estaba, y él decía que había estado en la casa de la novia, pero su celular lo reporta acá en este lugar. Eso se llama un indicio de mala justificación. La persona está, por alguna razón está mintiendo y dijo que había estado donde su novia y resulta ser que estaba acá en este lugar. Entonces, cuando uno va relacionando todos estos indicios, es que uno empieza a hablar de tengo una responsabilidad. Yo lo que le quiero mandar es un mensaje a jueces y magistrados en este país para actuar en derecho. Para los fiscales, actuar de manera científica, actuar con el peso. Cuando llegan a una audiencia y ellos van a sustentar una medida cautelar de detención provisional, lo primero que tienen que demostrar es el delito, ya lo tienen demostrado. Es decir, hubo un homicidio. No tienen que ir más allá de eso, sabemos que esa parte la tienen demostrada.
pero tienen que demostrar que tienen gravemente vinculada a la persona a la que le están pidiendo esa medida tan fuerte como la detención. Y entonces ya los otros elementos en un caso como este fueran secundarios, porque obviamente la persona, por ejemplo, tendría lo que se llaman los peligros procesales, porque pudiera ser un peligro para terceros, porque la persona tiene un peligro de fuga por la alta penalidad aplicable, porque se retiró del lugar de los hechos, por una serie de cosas que pudieran alegarse en un momento dado, por destrucción de posibles evidencias materiales, el impacto del caso, la pena aplicable y una serie de cosas. Pero un fiscal tiene que sustentar eso. Un fiscal no puede llegar a una audiencia y decir, señor juez, yo lo tengo a él acusado de homicidio y como lo tengo acusado de homicidio, nosotros solicitamos la detención provisional de esta persona, porque nosotros tenemos un retrato hablado igualito a él. Porque si yo soy el abogado de ese señor, yo literalmente el día de la audiencia me voy a aparecer con las 30 personas más parecidas que haya encontrado en el país, todos vestidos igualitos que mi representado, y los voy a sentar en la parte de atrás del público. Y en la parte de atrás del público le voy a decir al jurado o a los jueces, los que tenga, les voy a terminar diciendo, señores, esa es la única razón por la que mi cliente está ahí, porque se parece a ese como se parece ese y ese. A los jueces, yo entiendo que al momento de la medida cautelar no se discute si la persona es culpable o inocente. Eso es verdad. Pero sí se exige que haya una vinculación grave demostrada, porque hay el principio de motivación, que se le tiene que enseñar a los jueces por lo menos esa necesidad de buena fe, esa apariencia de buen derecho, esa necesidad inmediata del peligro de demora. Entonces, cuando eso se hace, los jueces tienen que exigir eso. No puede ser que le lleguen enfrente y le dicen, mira, lo tenemos acusado de blanqueo de capitales, lo tenemos acusado de tráfico de armas, lo tenemos acusado de tráfico de drogas, lo tenemos acusado de esto, y como la pena es grave, pues deténlo. Y entonces vemos el caso en 3 años, porque siempre van a agarrar y van a decir, es que lo que pasa es que como es un homicidio múltiple, y en este caso sí yo estaría de acuerdo que se justifica si no tienen los elementos, puede ser una investigación de causa compleja. Es decir, que tome tiempo investigar. Pero si tú, fiscal, dijiste, en un día tengo resuelto el caso y ya yo sé quién fue, ahora dime por lo menos por qué lo hizo. ¿Había algún vínculo de esta persona con alguna de esas personas? ¿Qué fue casual? ¿Por qué fue que mató a 7? ¿Cómo quedó este escenario? ¿Por qué se dividió en 2 grupos? Porque todas esas cosas, si no se prepara la fiscalía para acá, y ojo, estoy tratando de hacerle un consejo a la fiscalía, si a la fiscalía o en todo caso a la defensa si algo está mal planteado, pero a la fiscalía le estoy diciendo, si tú crees que tienes enfrente a la persona responsable y tú quieres condenarla, no se te ocurra ir a juicio con un retrato hablado nada más, porque vas a hacer no solo el papelón más grande que puedes hacer en la República de Panamá, sino que además vas a hacer una frustración para 7 familias, una injusticia para 7 fallecidos que no tienen por qué pagar por la incapacidad de un ministerio público. Si están haciendo algo distinto a lo que yo he dicho y tienen perfectamente acreditado esto, entonces lo primero que le digo al fiscal es retiro lo dicho, porque su investigación entonces va en muy buen sentido y eso se va a ver mañana en la audiencia. Mañana las personas que acuden a esa audiencia van a poder saber exactamente cuánto el fiscal realmente sustenta su posición. Entonces mi consejo ya no va a ir para el fiscal, que posiblemente esté haciendo una muy buena labor. Mi consejo va a ir para el departamento de prensa del Ministerio Público, que sin entrar en detalles de la investigación, debe por lo menos establecer cuáles son los elementos de un móvil, de por qué ocurrió, porque estamos en un caso de interés nacional, y respetando todo lo que sea presunción de inocencia, establecerle al público en general una explicación de por qué se están tomando ciertas decisiones desde el punto de vista de la Fiscalía y por qué la Fiscalía entendió que esta persona, de repente, del país entero,
que se parece al retrato hablado, ¿por qué es esta persona, según la fiscalía, de todos los que pudieran ser parecidos a ese retrato hablado, por qué esa persona es la responsable de esos hechos que se están investigando? Entonces mi recomendación sería entonces para el departamento de prensa del Ministerio Público que corran a aclarar esto, porque les puedo decir que desde la comunidad jurídica y desde muchas personas en el país no hay gente que tiene la duda, y les tengo que decir, ustedes saben, hay un dicho que en derecho se usa, pues el indubio pro reo, que en caso de duda se debe favorecer pues la inocencia. Entonces imagínense, si a estas alturas del caso hay gente con dudas y el país tiene dudas de que la tesis que ustedes estén planteando sea la adecuada, pues es un mal comienzo para la fiscalía, que puede perfectamente corregirse, que les vuelvo a decir, puedo estar siendo injusto en mis comentarios si es que tienen otras cosas que no salieron en la audiencia y que vayan a salir en un momento dado en una audiencia de apelación que nosotros desconocemos, pero de ser el caso en el retrato hablado, tienen que recurrir enteramente a la ciencia. Yo a los familiares de las personas que salieron afectadas, nosotros lo hicimos desde el primer día y les ofrecemos participar como querellantes, después de que tengamos la absoluta convicción de que quien tenemos en la otra esquina es en efecto la persona que cometió el crimen. Si nosotros tenemos esa convicción, ténganlo por seguro que de manera gratuita nosotros nos ofrecemos a participar de esa audiencia, a buscar los elementos de convicción y a buscar la condena de los responsables en un momento de ese delito. Paso a la parte final. Audiencia de imputación del señor Rolando López. ¿Qué tiene que pasar en esa audiencia? ¿Qué supongo yo que va a pasar? Y paso a explicarles cómo se da una audiencia de imputación. Una audiencia de imputación no decide si la persona es culpable o es inocente, y toda persona que entre ahí, sea hasta mi peor enemigo, yo le tengo que decir en este momento, él tiene un estado de inocencia, una presunción de inocencia y tiene un derecho a que se le mantenga así hasta que un tribunal de juicio y luego en fase final digan ese señor es culpable si es que fuese el caso. Pero les puedo decir qué va a pasar en esa audiencia de imputación. Lo que se ha hablado para el resto de los ex compañeros de armas del señor Rolando López, la fiscalía está hablando de un tráfico de armas. Tráfico de armas porque se utilizaron permisos del Estado para la introducción de armas que en muchos casos resultaron armas de guerra. Como yo les dije, porque el otro día me tocó ver empresarios, me tocó ver personalidades que están en su momento dado siendo llamadas. Incluso tuve un cuestionamiento por haber hecho esta aclaración. ¿Por qué? Porque son dos situaciones completamente distintas. Una es la de el empresario, trabajador, particular, lo que sea, que compró un arma que no es de guerra, es decir, ahí habían pistolas CZ, pistolas normales, no armas de guerra. Y esas pistolas normales fueron traspasados con permiso. Tuve el cuestionamiento, y es un cuestionamiento válido, de gente que me dijo, pero Alfredo, ¿cómo hicieron el traspaso si había un tema de una veda? A ver, si el arma supuestamente era usada, era un tema distinto. Si venía de un arma nueva y se incorporó, estarían haciendo una violación de la ley, pero, aquí viene la salvedad, no es lo mismo violar una norma administrativa que puede tener una multa a estar cometiendo un tráfico de armas. Pudiera ser, si alguien demuestra que algún funcionario recibió plata a cambio de hacer algo indebido, que hubiese otro delito distinto llamado corrupción de servidores públicos para algunas personas. Si se incorporaron documentos falsos para hacer, es posible que se pudiera hablar de un otro delito distinto que es mucho menor al tráfico de armas, que se habla de falsedad documental. Pero lo que no puedes hablar, porque van a haber muchas personas que incluso la recibieron de terceros, en donde son personas que actuaron de buena fe, es decir, me estás vendiendo tú un arma que tú la tenías usada, se está traspasando en permiso, fue al DIAS, me lo autorizó el director, tal y cual, y eso es unas personas.
La Fiscalía, en mi criterio, está viendo la película de manera correcta en algunos de los escenarios. ¿Por qué? Porque la Fiscalía está diciendo quién tenía la fuerza en el país para poder agarrar y hacer que la DIAS se diera de esta manera, que esto viniera desde el Senan, que esto se pudieran utilizar los depósitos de las policías, que salieran, que entraran sin mayores controles. Y entonces ellos se están enfocando en algunas personas de alto rango. Cuando nosotros vayamos a ver el martes la imputación, les repito, no se decide ahí quién es culpable o inocente. Lo que sí se decide, y lo se ha anunciado ya, son dos cosas. La imputación de cargo, que quiere decir que ese día le dicen al señor Rolando López por qué el Ministerio Público lo va a investigar. Y le van a decir a él, ejemplo, no estoy diciendo que eso sea, lo van a agarrar y le van a decir, señor, usted, porque usted en su condición de funcionario del Consejo hizo tal y tal cosa y tal día y usted tiene tal traspaso en tal forma, tal y cual. Y ese es el ejemplo en que una fiscalía le da sus cargos para que él, durante los 6 meses, si esto no se va a una investigación compleja, él pueda rebatir eso y pueda presentar lo que sea que él entienda que son sus descargos. ¿Cuáles son los peligros que tiene aquí? Los peligros es que el fiscal, a todos los demás, no se lo dieron porque la aprehensión resultó ilegal, pero a todos los demás les pidió detención provisional. Y entonces, a pesar de que ustedes saben lo que yo pienso de la detención provisional como medida, sí me parecería como raro que el fiscal no le fuera a pedir justo esa medida a él. Entonces, es muy posible que la fiscalía pida una medida similar para el señor Rolando López. ¿Y qué pasa? Que desde el momento en que se aplica la detención provisional, que la va a poder impugnar en el momento dado si es que eso se da o si le ponen cualquier otra medida, siempre es impugnable, pero este caso ya empieza a ser largo porque yo les garantizo a ustedes que este caso no va a ser una investigación de 6 meses. Aquí en 6 meses nosotros vamos a ver el fiscal pidiendo, antes de 6 meses, vamos a verlo pidiendo que se declare una investigación como causa compleja. Entonces, martes, 2 cosas. 1, le van a informar los cargos. 2, un fiscal le va a estar pidiendo una medida cautelar. Si yo tuviera que hacer una apuesta, la apuesta mía es que el fiscal le va a pedir la detención y la defensa, obviamente, se va a parar a defender al señor Rolando López y va a decir que no es necesaria la detención, que él ha concurrido voluntariamente allá a Veraguas y una serie de cosas. Y bueno, tocará ver entonces lo que decide ese juez de garantía. Y yo lo único que puedo decir es que este es el único caso posiblemente en el que yo no le deseo suerte al señor Rolando López. Así los dejo yo hasta el próximo jueves, aquí hablando de frente, invitándolos a todos a seguirme en las redes Vallarino Panamá, Twitter, Instagram y Facebook. Los veo el próximo jueves.